La fiscal Rocío Sánchez es fiscal contra el crimen organizado del Callao y junto a la fiscal Sandra Castro gestaron la investigación más importante de los últimos años que tiene que ver con el propio sistema de justicia en el Perú, la que vincula a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Magistrados, ¿no?, envueltos en corrupción. Ahí está César Inostroza, ahí está también Pedro Gonzalo Chávarri y otros tantos más. Es la primera vez que la fiscal Sánchez se sienta en un estudio de televisión y por ello le estoy muy agradecido. Muchas gracias, Jaime. El agradecimiento para ti, por la invitación efectuada. Efectivamente, es la primera vez que nos presentamos ante un set de televisión, pero esto responde a la necesidad que la Fiscalía tenga la oportunidad de comunicar a la ciudadanía cuál es el estado de cosas actual referente a los hechos que se han suscitado después de los procesos que hemos ventilado públicamente sobre la investigación Los Cuellos Blancos del Puerto. Hay una primera pregunta que creo que todo el mundo se hace. Los integrantes de esta organización criminal sostienen que no hay evidencias y que esto, el propio señor Chávarri lo dice, que esto de los cuellos blancos es una invención, que es una fábula, que es un cuento que ustedes se han inventado. ¿Lo puede usted desmentir? Por supuesto. ¿Cómo? Los fiscales investigamos delitos. Los fiscales no inventamos casos, no inventamos hechos. Este caso surge, Jaime, como un hallazgo a propósito de una investigación que por delitos de narcotráfico venía realizando la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Callao. Y en esta investigación surge la vinculación de abogados, empresarios, litigantes, que guardan relación en vínculos de corrupción con funcionarios del sistema de justicia. Y ahí vienen las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas empiezan desde la investigación del narcotráfico. Correcto. Y de allí se desprende o se digrega una investigación autónoma propiamente por delitos de corrupción. Y esto son hechos concretos que se investigan por la propia voz de sus autores. No es que se hayan inventado. Hay personas detenidas, hay personas con cargos efectivamente imputados, como son, por ejemplo, tráfico de expedientes, coimas para favorecer a uno que otro empresario. Los verdecitos. Nombramientos de titulares, fiscales y jueces para el sistema de justicia. Esto es una organización criminal que estaba en proceso de expansión y que la investigación llegó justo a tiempo para poder inhibir estas actividades a propósito de un concurso que estaba ya habilitado para que los jueces y fiscales sean nombrados titulares dentro del sistema de justicia a nivel nacional. ¿Cómo es o cómo describiría usted el momento exacto en el que se encuentran con esta organización criminal? Porque ustedes estaban viendo narcotráfico. ¿Cómo describe usted, cómo podría usted explicar el momento en el que se encuentran con esta organización y cuál es la línea con la cual comienzan a investigar y se encuentran con toda esta monstruosidad? La hipótesis de la investigación inicial con narcotráfico apuntaba a que estos integrantes de esta organización dedicada nada más nada menos que a actos concretos violentos como son sicariato y extorsión, que como vemos todos los días, ustedes mismos reportan, en el Callao es álgido. Estas personas tenían conversaciones con abogados en las que nítidamente se veía que podían salir libres o tenían ser favorecidos dentro de sus investigaciones. Vale decir, tenían un soporte legal. Ese soporte legal es el que empezó a tejer una línea de investigación. ¿Ahí en qué parte entra el primero que, digamos, el más, el directamente implicado es Walter Ríos? Correcto, como presidente de corte. Exactamente, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. De Walter Ríos, ¿cómo es que llegan a Inostroza y dónde aparece Pedro Gonzalo Chávarri? A ver. Explíquenos, por favor.
Dentro de lo que nosotros podemos poner en conocimiento de la ciudadanía es que con las voces interceptadas, si bien no teníamos certeza de quiénes podían ser las personas que venían comunicándose, lo que sí se advertían eran negocios de expedientes, designación de jueces supernumerarios con condicionamientos económicos o para favorecimientos de procesos determinados. Una de esas conversaciones salta a la curiosidad policial y fiscal cuando le dicen, por ejemplo, en una comunicación entre un abogado y un no identificado, le pregunta, por ejemplo, ¿aprobó el examen? Uh-huh. Y esa sola frase generó en el equipo de investigación una sospecha. ¿A qué examen se podrían referir? Profundizamos las investigaciones y estábamos en plena etapa de convocatoria para el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, y ahí vienen los hermanitos. La hipótesis es, probablemente estos abogados tengan intermediarios y haya venta de exámenes. Esos hechos no se pueden investigar ahora. ¿Por qué? Porque no existe para la investigación actual una imputación por organización criminal contra el señor Inostroza, debido a que los funcionarios que precisamente nombran, ratifican o trasladan, ¿verdad?, de un distrito a otro, no están involucrados en la hipótesis esta de la designación de magistrados por prebendas, por favores, y así se desprendió la organización criminal. Tengo una curiosidad, ¿cómo surge ese nombre de los cuellos blancos del puerto? Los cuellos blancos del puerto surge porque el equipo policial advierte que son personas que no son el común denominador, no es un delito común, es un delito de funcionarios que están dentro de un sistema de justicia. Y entonces había una investigación en España, muy conocido, es el referido al clan de las togas, y en Colombia, y entonces era prudente denominarla así. Fue una influencia, digamos, de la investigación colombiana de las togas. Guarda relación, mucha relación, porque en Colombia también los hechos son muy similares. Está referido a fiscal general, está referido al presidente del Poder Judicial, vinculado a los favorecimientos de algunos que otros procesos. Uh-huh. Y aquí se advertía también, si bien no se tenía el conocimiento real y concreto de toda la actividad, pero sí habían claros indicios de que aquí había favorecimiento para procesos y designaciones de jueces a propósito del proceso que se iba a conocer. Una red, claramente una organización. La pregunta es, usted con toda esta cantidad de evidencia, tal como lo está describiendo, que además lo hace usted de una forma muy prolija, déjeme decirlo, ¿qué siente usted cuando el Congreso de un zarpazo dice, no, esta no es una organización criminal, por lo menos para los del CNM? Incluso en una primera instancia no consideraron a Inostroza. Fue la presión ciudadana la que obliga al Congreso a colocar solo a Inostroza, pero no colocaron a los del CNM, y eso ha traído consecuencias en España. ¿Cómo evalúa usted o qué sintió usted en el momento en el que el Congreso simplemente echó de un zarpazo toda esta investigación? España ha calificado los hechos de manera objetiva. Ha señalado que existen delitos, que esas llamadas, esas comunicaciones no solamente son coloquios, son hechos delictivos. Lo que no puede entender, dice la resolución, que si se supone que la hipótesis de la organización es nombramiento de jueces o funcionarios para una expansión de esta red de corrupción, ¿cómo es que el funcionario que los nombra no está dentro de la organización? Parece ser que existe un líder, una organización sin miembros. Claro. Esa es objetivamente la radiografía que ha efectuado el otro gobierno español, el Estado español. ¿El Congreso boicoteó la investigación a los cuellos blancos para usted? El Congreso, considero yo, no puede limitar a la Fiscalía
su acción constitucional de investigación. Pero ¿cuál ha sido la consecuencia de lo que hizo el Congreso para la investigación? Ha recortado, por ejemplo, que nosotros podamos saber si es verdad o no que existen funcionarios, jueces o fiscales que están en actividad, que formarían parte de una red de corrupción. ¿Al día de hoy? Por supuesto. Hay funcionarios, jueces o fiscales, empresarios, políticos, una red de corrupción, de vinculación, que si no se apunta objetivamente a investigar una organización criminal con la participación de los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, no vamos a poder saber, por ejemplo, qué funcionarios del CNM habrían participado como intermediarios en estos supuestos nombramientos ilegales, las supuestas ventas de exámenes, las recomendaciones, los favores. No vamos a saber. Pueden estar trabajando actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura. O en la Junta Nacional de Justicia. Y son el soporte para la Junta. A ver, lo que usted está diciendo es muy grave. Funcionarios, autoridades, habla usted incluso de políticos que forman parte de esta organización, los Cuellos Blancos, que algunos, varios de ellos, están, es lo que me está diciendo usted, dentro del CNM, que va a ser la Junta Nacional de Justicia y que han formado parte de esta organización. Si usted analiza todas las investigaciones que por corrupción se han venido llevando a cabo, empezamos, por ejemplo, con una de las más antiguas dentro del sistema de crimen organizado, que es en Chiclayo. En esa investigación, por actos violentos, aparecieron vinculados funcionarios públicos, políticos. En las investigaciones de las Fiscalías de Lavado de Activos y el equipo especial, también se han advertido vinculaciones de políticos. En nuestra investigación también existe vinculación de empresarios con políticos que hacen algún tipo de tráfico de influencias de alguna manera, favoritismo, y eso el periodismo de investigación lo reveló mucho antes de que la Fiscalía, conociendo un caso, llegara al mismo punto. ¿Eso qué quiere decir? Hay 3 investigaciones, grandes investigaciones, que empiezan en fechas diferentes, con fiscalías diferentes, y que de repente terminan en un mismo hilo conductor. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué sucede? Hay políticos, dice usted, que pertenecen a los Cuellos Blancos. No podríamos decir que pertenecen, pero sí que han tenido vinculación, y eso es necesario investigar. ¿Esos políticos están en el Congreso? Podrían estarlo, podrían no. Lo importante es que a través de estas líneas de comunicación es necesario abrir el camino a la investigación. Pero el Congreso no lo permitió. Cuando no se permite investigar por criminalidad organizada a los exfuncionarios del CNM, se recorta, incluso afecta a los procedimientos que, por ejemplo, el exfiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri, tiene hechos en materia de investigación, como son, por ejemplo, su ratificación automática, la supuesta adulteración de notas, ¿verdad? Sí. Sus vínculos políticos, porque en otra investigación se filtró el tema de tener conecto o estar siempre protegido por algún sector político en el chat de la botica. Si nosotros analizamos cada uno del desarrollo de los procesos, encontramos un mismo hilo conductor. Para usted, entonces, Pedro Gonzalo Chávarri miente cuando dice, primero, que la organización criminal Cuellos Blancos no existe, y que, segundo, que él no la integra. Nosotros hemos observado con mucha pena cómo un funcionario de ese nivel ha venido diciendo cosas y luego desdiciéndose. Y entonces, pues, es mejor que inicien las investigaciones y que se verifique su grado de vinculación o no. Pero lo cierto es que si lo que empezó con una hipótesis, con el informe que eleva mi colega Sandra Castro, a la fecha hay muchos actos que se han corroborado con sus propios actos. Ya vienen unos minutos Alberto de Belaúnde, congresista de la bancada liberal, pero yo le quiero preguntar, ¿existen más audios? Sí, todavía, en proceso de reescucha. ¿Y tienen ustedes el soporte, los recursos para poder, digamos, trabajar y que estos audios se puedan conocer? Porque no es simplemente agarrar y poner el audio. No, claro. No, hay que hacer todo un proceso de verificación. Exacto. Muy exhaustivo, muy riguroso. Hay un proceso. ¿De cuántos audios estamos hablando que faltan por conocerse? En total tenemos con más de 52.000 comunicaciones
y cerca de 40.000 mensajes de texto. 40.000 mensajes de texto y cuántas alrededor de 52.000 audios de comunicaciones y un poco más de 40.000 mensajes de texto. 52.000 que no se han escuchado hasta ahora. No, ese es en la totalidad. Pero ¿tiene usted un cálculo de cuántos no se han escuchado? Estamos con el apoyo de la unidad policial ya al 80% de la totalidad de estos audios, estas escuchas y reescuchas. Lo importante aquí no es escucharlo, como usted mismo lo ha dicho, sino identificar el contexto de esas conversaciones. Ahora, Inostroza va a salir bien librado de esto aparentemente porque, digamos, no está incluido con el delito de organización criminal. ¿Qué va a pasar con su investigación? Si bien el Estado peruano ha presentado un recurso, esto será materia de decisión en otro Estado, lo cierto es que hay una estrategia fiscal de presentar una nueva denuncia constitucional para que sean integrantes de la misma los ex-CNM. Y en ese trabajo vienen realizando los 3 niveles de corrupción. Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, Primera Fiscalía Suprema. O sea, están trabajando en eso para que se incluyan los ex-CNM, el señor Chávarri, el señor Inostroza, y que se comprenda la magnitud y el volumen de esta organización criminal. Porque hay que tener presente que desde julio, que se presenta la primera denuncia constitucional a la fecha, ya casi un año, hemos empezado a tener actos de corroboración. Fiscal, yo le agradezco mucho por esta entrevista, por lo que ha podido usted compartir con nosotros, que además ha sido inédito en muchos casos. Creo que usted representa una nueva justicia y le estoy muy agradecido nuevamente por esta entrevista. Y por favor, a no desmayar, que la lucha contra la corrupción no da tregua. Usted estará con mucha convicción, viendo. Jaime. Muchas gracias por venir. Además, ha sido la primera entrevista que ofrece en televisión la fiscal Rocío Sánchez, quien, como ya conocemos, junto a la fiscal Sandra Castro, fueron las que iniciaron esta tremenda investigación que sigue, que continúa, de los cuellos blancos del puerto. Y Chávarri nos quiere ver la cara cuando dice que la organización criminal de los cuellos blancos no existe. Ja, ja, ja. Vamos a la pausa y viene Alberto de Belaúnde, congresista de la bancada liberal. Vamos a hablar y nos metemos de vuelta en la crisis política. ¿Cuáles son las salidas? Porque nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung.